¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Fisherton Plus. Estamos a una semana, menos de una semana, finalmente de las elecciones del 26 de octubre, por fin. Se hizo un poco largo. Decía en otro de los programas de Fisherton que esto arrancó a principios de año, cuando empezó la campaña electoral para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que el gobierno no tuvo mejor idea que nacionalizar una campaña para concejales, en definitiva, era más o menos eso. Y después siguió con la nacionalización de la elección de diputados provinciales en la provincia de Buenos Aires. En definitiva era eso. También otra brillante idea. Y ahí venimos, ¿no?, a los tumbos, y finalmente llega esta que es la realmente importante, la del 26 de octubre, porque es la que va a conformar de nuevo el Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre. Bueno, para saber un poco qué opina, qué siente la opinión pública, especialmente la santafesina, nosotros siempre recurrimos a Guillermo Bariego, que es licenciado en periodismo, pero además es director de la consultora Innova, y que justamente hace medición de opinión pública. Así que, Guillermo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias Bien. por invitarme. No, al contrario, gracias a vos. Y vamos a repasar un poco lo último que tiene en el último trabajo, si te parece, ¿no? Sí, claro. Hicimos una medición el fin de semana, no este pasado, sino el anterior, 10, 11, 12, en simultáneo en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe. Presencial trabajamos nosotros por lo general. Y obviamente siempre medimos de política, en esta intención prácticamente netamente. Bueno, hay una característica importante, es en este trabajo está Rosario y está Santa Fe, ciudad, ¿no? Exacto. O sea que nos permite ver, porque yo le estuve pispeando un poquito el trabajo y ahora nos vamos a detener en eso. Hay algunas preguntas que tienen respuestas bastante distintas entre Rosario y Santa Fe. Hay distintas realidades, en algunas hay puntos en común, claro. Correcto, en otras hay algunas tendencias que se van hacia la positividad, quizás, por así decirlo, en Santa Fe, o quizás más hacia la negatividad en Rosario. Pero sí, hay puntos de encuentro y puntos que muestran que son dos comunidades. Guillermo, ustedes en el trabajo, por supuesto, describen toda la parte técnica de cómo fue hecha la encuesta, y allí ponen un poco cómo es la composición de la muestra que han tomado. ¿Esa composición es una composición parecida a la composición de la sociedad santafesina o rosarina y santafesina? Exactamente. Cuando nosotros hacemos una encuesta, lo que buscamos es representar el universo que vamos a investigar. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, queremos saber qué piensa la opinión pública de la ciudad de Rosario. Sí. La opinión pública, en este caso, nosotros la definimos entre las personas que van a votar, entre los 16 años y los 70. Entonces, ahí hacemos una distribución, cantidad de población por distrito, pirámide etaria en esos distritos, cantidad de género en esos distritos, y después establecemos una cuota por zonas. Entonces, seleccionando determinadas manzanas, buscando determinados casos, logramos representar la opinión pública de la ciudad de Rosario o de la ciudad de la Santa Fe o de la localidad que se trabaje, respetando lo más rigurosamente posible esa muestra que se elabora. Claro, estaba viendo y me resultó muy interesante ver por ocupación, 19% son jubilados, el 22% son empleados del sector privado. Me sorprendió porque me pareció poco, pero bueno, es lo que es. También está el profesional independiente, trabajador informal, changas. Es como que ese trabajador, también, claro. La población activa en términos de trabajo ronda alrededor del 60%. 60%. Y entre las diferentes modalidades que podemos encontrar, vemos que se van distribuyendo. Antes preguntábamos directamente, ¿trabaja, estudia? Claro. Ahora el trabajo lo abrieron un poco más en algunas variables. Me gustaría que repasemos un poco cuando ustedes ven la composición de la muestra por ingreso. Porque ahí ustedes tienen entre los que no llegan a fin de mes, entre los que apenas llegan, entre los que llegan y no pueden ahorrar, llegan bien, pero no pueden ahorrar, y entre los que les sobra un poco. Por lo menos en Rosario, ¿cómo te da eso? Bueno, en Rosario nosotros tenemos que, dice, no llegamos a fin de mes, 20%. Apenas llegamos a fin de mes, 45%. Nos alcanza para vivir tranquilos, pero no ahorramos, 28%. O sea que ahí tenemos los que no llegan, los que llegan a justo, y los que llegan pero no logran ahorrar. Y tenemos un 8%, se nos alcanza para vivir bien y ahorrar, que es el segmento más alto en la pirámide. Nosotros vemos que esto
no llegamos a fin de mes un 20% o apenas llegamos a fin de mes un 45%, marca un poco la realidad de lo que está sucediendo hoy en nuestro país, y de alguna manera nos sirve a nosotros también como control para ver cómo está el clima social en cuanto a la economía en la ciudad. Santa Fe tiene, en no llegamos a fin de mes, un porcentaje un poquitito más alto. En Santa Fe está el 25%. Esto siempre es bueno recordar que es una variable que nos sirve a nosotros para ver, determinar el nivel socioeconómico de la persona, no deja de ser autopercepción. Digamos, a lo mejor lo que para vos es lo que necesitas para llegar justo a fin de mes, para otra persona puede ser otro valor, pero sí tiene que ver con la percepción de cómo se siente la población en estos momentos. Entonces, apenas llegamos a fin de mes, 38%, un poco menos que en Rosario. Entre los dos más o menos agrupan la misma cantidad, entre los que no llegan y apenas llegan a fin de mes. Nos alcanza para vivir tranquilo 29, nos alcanza para vivir bien y ahorrar en Santa Fe 7, en Rosario era 8, y bueno, y un 1% que elige no contestar. Por último, y antes de meternos ya en las cuestiones, en las preguntas propiamente dicho, pero me resultó muy interesante esta composición de la muestra. ¿Cómo está constituida la sociedad en Rosario, Santa Fe, según las generaciones, según los grupos etarios? Porque eso sí es muy relevante también, no eso sí, eso también es muy relevante a la hora de ver cómo se vota. Exactamente, nosotros vamos a medida que van pasando, por ejemplo, antes dividíamos de 18 a 39 prácticamente un segmento, ahora directamente cortamos de 16 a 24 el primer segmento, de 25 a 39. Cada uno de esos segmentos, 40 a 59, 60 a 75 y algunos casos de 76 o más. Estos segmentos tienen algunas definiciones que han sido dadas, algunas son más internacionales, otras más vinculadas a algún país, otras más con la tecnología, como la generación X, Millennial, generación Z, que son las más jóvenes, Baby Boomer y generación silenciosa son las más grandes. ¿Y ustedes cuando hicieron las preguntas notaron que hay respuestas que tienen que ver con la cuestión etaria? Bueno, está bueno esto que decís. Cuando uno empieza a bucear sobre los datos, hacemos lo que llamamos cruces. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a ver el voto o la valoración de gestión de tal intendente, gobernador o presidente, qué pasa en cada franja etaria. Y ahí vos ves la información, pero no hay que perder de vista que se pierde la representación, esto que decíamos al inicio. No estamos representando con ese caudal de casos a todos los jóvenes de la ciudad, sino que representamos al universo total, en la opinión. Entonces, cuando hacemos esos cruces, que los hacemos y mucho, y trabajamos mucho sobre esa investigación, es más para buscar tendencias, para corroborar en distintas investigaciones si en ese segmento, con esa cantidad de casos y con el margen de error que tienen, aparece esa misma tendencia o se va modificando. Puede haber mucha fluctuación cuando uno busca eso, pero sí sirve para detectar grandes variaciones que te pueden dar indicio para abrir otras investigaciones. Pueden terminar en un focus group o en una investigación determinada de un segmento etario o de una clase social o de una zona, una región. Sí, perfecto. Sirve mucho para esa instancia. Bueno, vamos a meternos ahora ya en lo que tiene que ver con las preguntas y con las opiniones de la gente consultada, en este caso sobre aprobaciones de gestión. Y ahí sí tenemos para mostrar nuestro primer gráfico, que es gestión de gobierno 3 niveles, lo estamos viendo detrás de nosotros. Polarizada ciudad de Rosario, dice Guillermo. Contanos un poco qué estamos viendo. Bueno, nosotros acá lo que preguntamos es, ¿usted cómo valora la gestión del presidente Javier Milei, el gobernador Maximiliano Puyaro, el intendente Pablo Hapkin? Damos las opciones de muy bien, bien, regular mal, mal o muy mal, y después las agrupamos. Las buenas, regular bien, bien y muy bien, van hacia el positivo, regular mal, mal y muy mal, hacia el negativo, y ahí logramos este cuadro. En la ciudad de Rosario, Javier Milei, 36% de aprobación, baja. Maximiliano Puyaro en la ciudad de Rosario, 53% de aprobación. Sí. Pablo Hapkin, 41% de aprobación. Sirve ver si bueno, no sé si tenemos las evoluciones. Sí, ahora lo podemos ver. Antes de eso tenemos en Santa Fe. Tenemos en Santa Fe. Que es la placa que sigue. Exactamente. Que muestra cómo están, bueno, en este caso no está Hapkin, sino que está Poletti como intendente de Santa Fe, pero Milei y Puyaro repiten. Exactamente, Milei y Puyaro repiten, cambia el intendente. Esto es lo que hablamos un poco, cómo cambia un poco la percepción de las gestiones. En el caso de Milei hay más positividad, 50%. En el caso de Puyaro, el gobernador, sube un poquito, de 53 que veíamos en Rosario a 60 en Santa Fe.
Y en el caso de Poletti, una gestión local mejor valorada, bastante mejor valorada que la gestión local de Pablo Hapkin. Allá obtiene un 57% de aprobación. Ahora, sobre lo que te decía antes de que se veían algunas diferencias entre Rosario y Santa Fe, en este caso se nota mucho, no tanto en el caso de Puyaro, que tiene aprobación, aunque lo aprueban 7 puntos más que en Rosario. Pero en el caso de Milei es muy llamativo, porque está en 36 de aprobación en Rosario y en este cuadro que estamos viendo dice 50 de aprobación. Es mucha la diferencia. Exactamente, son casi 14 puntos de diferencia. En la ciudad de Rosario se podría hablar de una aprobación de 1/3, una aprobación baja, una crítica alta en la ciudad de Rosario hacia el gobierno nacional. Cuando vas a la ciudad de Santa Fe se ve ya más una aprobación en mitades, más polarizada, un 50%, la mitad de aprobación para un gobierno nacional es una aprobación buena. Sí. Bueno, el cuadro que sigue tiene que ver con la evolución de la imagen positiva de las 3 gestiones de gobierno en Rosario. En Rosario. Lo que estoy viendo, antes que vos nos describas un poco cómo viene, es que Hapkin levantó mucho desde septiembre del 25 a octubre, porque estaba en 36 y fue a 41, ahí lo estamos viendo en amarillo. El caso de Milei es al revés, bajó de 37 a 36, y el caso de Puyaro sube también, pero levemente, 52 a 53. Es en el tramito final. Pero me llamó la atención cómo 5 puntos subió el intendente de 36 a 41. Exactamente, hay algunas cuestiones para destacar. Primero vemos esto que decías vos del gobierno provincial, cómo arranca en 63, 66 de aprobación, baja después y ahora se empieza a encontrar un equilibrio entre los 53, 54, 52 puntos de aprobación. El gobierno Milei en Rosario, que arranca con 50, algún pico de 53, después empezó a bajar y ahora se encuentra en una baja que todavía no termina de encontrar piso. Y en el caso de Pablo Hapkin, la intendencia, que arranca en 44, 41, 42, 40, pues baja, un pequeño movimiento negativo, ahora vuelve a subir en una media histórica de lo que es una gestión, la aprobación de Pablo Hapkin en este último periodo, en este segundo periodo de gestión. Bien. A ver si tenemos el cuadro que sigue, que no sé si ya no es el de evolución en Santa Fe, porque ahí en Santa Fe más o menos estamos viendo que... Sí, hay una... está más o menos, no analizamos la intendencia porque no la conocemos, pero... los movimientos parecen más bruscos porque el arco donde está armado el gráfico es más grande, pero en realidad Puyaro comienza a 60, baja hasta 55, está hoy en 60 de aprobación. Milei arranca en 48, llega a 55, 56, hoy baja a 50, son más estables, por decirlo de alguna manera, en cuanto a mesetamiento de una imagen, a sostenimiento, un equilibrio de la imagen, que lo que es la ciudad de Rosario, que tiene más variaciones. Algunas más variaciones en el tiempo. Bueno, ahí estamos viendo pisos y techos electorales, hablando de nuestra ciudad. La pregunta es... Bueno, nosotros preguntamos, ¿usted a este candidato lo votaría seguro? ¿Podría votarlo o jamás lo votaría? Son las 3 opciones que damos. Esta elección que viene ahora es una elección más de pisos que de techos, después lo vamos a ver, porque no están los espacios políticos viendo quién logra perforar ese techo y sacar una ventaja, sino quién logra alejarse un poco más del piso para ganar la elección. Nosotros vemos que votaría seguro en la ciudad de Rosario a Gisela Scaglia, candidata de Puyaro, 19%. Que es este primer que tenemos acá. Exacto, el primero en azul. A Karen Tepp, candidata del peronismo, 22%. El segundo. Y ponemos así porque le damos así la opción a la asociación la hacemos con el encuestado. Repetimos de esa manera. Que lo azul es que lo votarían seguro. El azul es lo votaría seguro, el celeste es podría votarlo. Podría llegar a votarlo. Podría votarlo, el rojo es jamás lo votaría. La polarización nacional se ve en el candidato de la Libertad Avanza y el de Karen Tepp. Vamos a la Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, candidato de Milei, lo votaría seguro 15%, Carlos Delfrade lo votaría seguro 5%. Después aparecen los celestes, que es lo que decía, podría votarlo, la que junta más es Gisela Scaglia, más posibilidad, o sea que el techo es más alto, pero recién hablábamos que la elección es de pisos. Karen Tepp,
también tiene un 20% de podría votar, un 52% de jamás votaría, Agustín Pellegrini un 18% de podría votar, con lo cual nosotros, ¿qué decimos? ¿El techo cuál sería? Agustín Pellegrini 33%, Sí. de Karen Tepp 42%, de Gisela Scaglia 53%. Sí. Ese es el techo que vos, es el núcleo duro, votaría seguro, más él podría votarlo. El techo es porque es lo máximo que podría lograr. Sí, claro, claro. Entonces, cuando vamos a la ciudad de Santa Fe, vemos, creo que es el... A ver si ahí tenemos Ciudad de Santa Fe también. Bien, son muy parecidas las variables, más allá de que se modifican algunos números, pero la tendencia es las grandes negativas en el peronismo y en la Libertad Avanza, un poco más de posibilidad de voto en la opción provincial, que es la candidata de Puyaro, menor voto de piso para Carlos Delfrade, esperables, un candidato que está fuera de las grandes estructuras. Acá lo que veo es que lógicamente cae Karen Tepp porque es menos conocida que en Rosario. Menos conocida en Rosario, y la realidad del peronismo también es distinta en la ciudad de Rosario que en la ciudad de Santa Fe. Claro. Y lo que estoy viendo es que en general la ciudad de Santa Fe es un poco más benévola con el gobierno nacional que lo que es Rosario. Con el gobierno nacional que lo que es Rosario, y con el gobierno de la ciudad, que es más cercano al gobierno provincial, con lo cual ahí la ecuación también también le sirve, levanta sí, hacia arriba. Por eso se ve también en la votaría seguro, y él podría votarlo de la candidata provincial, que es un poco más alto. En el caso de Agustín Pellegrini es prácticamente la misma realidad en Rosario y Santa Fe, en términos de que la gente elige más el sello, la polarización. Porque ahí te iba a decir, a Pellegrini no lo conocemos en Rosario, tampoco lo deben conocer en Santa Fe, sin embargo levanta un poquito comparado a lo que es Rosario, paradójicamente. Y eso tiene que ver con la mejora que tiene Milei en la ciudad de Santa Fe, que de alguna manera se replica acá y se traslada directamente. Va a ser muy difícil de analizar el resultado de esta elección, me da la impresión a mí, ¿no? Porque todos le van a buscar alguna cosa, especialmente cuando leamos los resultados nacionales. Sí, nosotros vemos que hay dos lógicas que se están poniendo en juego de alguna manera. Una es la polarización, la lógica polarizante, que participan estos dos espacios, el peronismo y la Libertad Avanza, que la arrastramos un poco de Buenos Aires, y que en esta provincia se logra romper con el espacio provincial. Entonces, lo que suma la Libertad Avanza es de la polarización. De hecho, el discurso del candidato es polarización pura, repite el relato nacional, no hay por ahí un relato local. En el caso del peronismo, juega con esa polarización, pero también con la otra lógica, que es una lógica territorial, es una lógica de micropolítica, de presencia, de territorio, que ahí es donde se desenvuelve mejor unidos, con Provincias Unidas en este caso, con sus intendentes, con sus presidentes comunales, con su trabajo de gestión, y el peronismo, históricamente, por la estructura que tiene el peronismo, distribuida en la provincia de Santa Fe, que en este momento también tiene este lugar, porque de alguna manera se dio liderazgo. Quien encabeza la propuesta peronista no es un peronista, es un partido aliado. Sí. Entonces, al jugar en esas dos partes, es quien comparte esas dos lógicas. Los otros espacios construyen sus lógicas. Hay que ver cuál se termina imponiendo. Nosotros en las intenciones de voto, que después las podemos ver. Sí. Bueno, hay un dato primero, después las podemos ver, y tenemos ahí un pequeño indicio de lo que puede llegar a pasar. El dato primero que tenemos es el tema de Spert, que bueno, lo podemos mencionar brevemente para saber cómo impactó, y después ya nos metemos en la intención de voto concretamente, que es lo que a todo el mundo le llama más la atención, ¿no? Nosotros, la pregunta que hacemos de Spert es: José Luis Spert renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por supuestos vínculos con el narcotráfico. ¿Usted escuchó algo? Y las opciones son: sí escuché, igual nunca lo votaría la Libertad Avanza. Bueno, eso 43%, lógico, una parte grande en una polarización va a decir que no, nunca lo votaría. Sí, pero voy a seguir votando a la Libertad Avanza, 17%. Esto es Ciudad de Rosario, Santa Fe similar, no es necesario repasar las dos. Sí, pero aún no sé si dejaré votar a la Libertad Avanza, 10%. Sí, pero dejo de votar a la Libertad Avanza y elijo otra opción, 8%. Es 10 en Santa Fe, un 8-10%. Sí, dejo de votar a la Libertad Avanza y no voy a votar, 2%. Un 20% no sabe nada. ¿Por qué hicimos esta pregunta? Porque veíamos que el caso de Spert, digamos, al nacionalizar la campaña, como vos lo describías anteriormente,
Las anteriores, esta más aún, el candidato que de alguna manera encabezaba y nacionalizaba era el de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, después de ese acontecimiento queríamos ver cómo impactó eso en el voto. Un voto duro que no se mueve, pero sí hay otros votos, uno que directamente se corre, entre un 8 y un 10%, es un número grande. Sí, muy grande. Y un voto que es también casi un 10%, que está diciendo... Que lo está pensando. Vamos a ver, no me gustó nada, vamos a ver. Sí. Todavía está en o sea decisión. que le pegó. Pegó, le pegó. Otras instancias como la economía, nosotros veníamos midiendo la situación de la economía doméstica, de la economía de los hogares. El sueldo, el poder adquisitivo de las personas, los precios y demás. Veíamos que hasta el momento no estaba siendo una variable determinante. Ahora, ¿qué pasa? Cuando empiezan a aparecer estas cosas, puede empezar la gente a tener otra paciencia en relación a esas situaciones. Hay que ver si se termina siendo un desencadenante, que hasta ahora no lo fue, y claramente el caso de Esper movió algunas miradas sobre la gestión nacional. Bueno, vamos a la intención de voto. Vamos a ver el cuadro intención de voto en la ciudad de Rosario. Intención de voto a diputado nacional por Santa Fe con simulación electoral. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es mostrar una boleta, un símil boleta, donde está la franja, la boleta muy similar a la que nos vamos a encontrar en las urnas. En la consulta es presencial y le muestra la boleta. Claro, el encuestador dice, el domingo fuesen las elecciones, ¿usted a quién votaría? Y muestra la boleta tal cual va a ser. La persona señala, indica, muestra y ahí tomamos el dato. Que es lo más fiel posible para representar esa acción de votar. En Rosario, puntualmente en Rosario, ¿cómo dio? En Rosario nos dio Karen Tepp 26 puntos, Gisela Scaglia 23 puntos, Agustín Pellegrini 22 puntos, Carlos Delfrade 5, después, Chumpitaz 3, Manaponte 3. Las demás opciones son 16 en total, si no me equivoco. El resto 4 puntos, en blanco 4, no sabe aún 10 puntos. ¿No sabe a quién va a votar o no sabe si va a ir a votar? No sabe, no decidió. Todavía no decidió, puede ser que termine no yendo a votar, pues las opciones están abiertas. Está ahí. Nosotros el ejercicio que hacemos en este caso es decir, proyectamos esos indecisos y lo hacemos de una manera proporcional. No buscamos un factor para inclinar la balanza, sino simplemente tomamos el 10% de los indecisos. Creo que ese es el cuadro que sigue. Vamos a ver. Creo que es el cuadro que sigue. Intención de voto. Ya tenemos Santa Fe. Santa Fe, nosotros... lo paso rápido, lo que hacemos es proyectar esos 10% de indecisos de manera proporcional, lo repartimos en base a la cantidad que sacó cada uno y mantienen obviamente los mismos lugares, no se van a modificar, pero sí cambian un poco los porcentajes, donde está Karen Tepp con 29, Gisela Scaglia casi con 26, Agustín Pellegrini con 24,5, Carlos Delfrade un poquito más atrás. Siguen ahí manteniendo ese orden y ese porcentaje de votos. Bien. Es un ejercicio como para... Eso es Rosario. Lo que tenemos detrás de nuestro ahora es intención de voto en la ciudad de Santa Fe. En la ciudad de Santa Fe. Ahí se invierte la competencia. Los dos que competían en Rosario en primer y segundo lugar era primero Karen Tepp, segunda Gisela Scaglia. Allá pasa la inversa. Primero Gisela Scaglia con 24 puntos. Segunda Karen Tepp con 22 puntos. Tercero Agustín Pellegrini con 21 puntos. Por eso hablamos que es dividido en tercios. Pareciera que está más la disputa entre el peronismo y Provincias Unidas, pero es una elección de pisos porque veíamos esto, que todos estos porcentajes están más cerca de esos pisos de votaría seguro que de la suma del votaría seguro y podría votar. Es decir, ninguno está llegando a su techo, está casi obteniendo la mayoría de los votos que podría obtener, sino que más bien están todos despegándose un poco de los pisos. Aparte las diferencias son bastante cortitas. Por ejemplo, en este caso, entre Karen Tepp y Agustín Pellegrini hay un punto nada más. Entre Karen Tepp, sí, hay un punto. Por eso vemos una elección de tercios. Sí. Un punto entre el segundo y el tercero. Y lo otro que veo, Guillermo, veo dos situaciones distintas entre Rosario y Santa Fe, ¿no? Rosario, como decíamos antes, Santa Fe es capital, mostrando una mirada más positiva del gobierno nacional, la ciudad de Rosario una mirada más negativa de la ciudad. Habrá que ver el resto de la provincia. Tal cual. Porque ahí me parece que se juegan algunos puntos que pueden modificar. Rosario y Santa Fe acumulan un poco menos del 50% del padrón de la provincia
no tengo el dato preciso, pero sé que es menos de la mitad. El resto está en el interior. Entre los dos departamentos, si tomamos la capital y departamento Rosario, tenemos el 56%. En el resto de los departamentos está el 44% del electorado, con distintas realidades en lo que puede ser el sur de la provincia, el cordón oeste y el norte, pero sin duda que va a ser clave también para definir, y por eso también hablábamos que en esos lugares hay que ver si termina predominando la polarización o los territorios en cuanto a al influir sobre la sociedad para lograr el voto. Podríamos decir que va a ser, decime tu opinión, ¿no? Pero que va a ser una elección cerrada, porque son tercios y da la impresión de que uno está en algún lugar un poquito con la cabeza un poquito arriba, un poquito abajo, pero al considerar que más de la mitad no son ni Rosario ni Santa Fe, nos queda el panorama un poco abierto. Queda el panorama un poco abierto. Nosotros no tenemos representado el interior completo, tenemos algunas localidades medidas. La realidad ¿Se parece más a Rosario o se parece más a Santa Fe? Se parece, dependiendo de las zonas, se parece más a una o a otra. No pareciera que vaya a ser algo completamente diferente. Lo que sí nos parece que, si según las investigaciones que hicimos, que la disputa va a estar entre el peronismo y Unidos por el primer lugar, la Libertad Avanza va a salir un poquito más atrás. Esto es, si no aparece algún voto que tenga que ver con la espiral de silencio, que no se esté concretando, viendo o captando por las investigaciones, y que puede estar un poco vinculado al caso Esper, algunas presente del gobierno nacional, es decir, que si hay algún voto silencioso que no se está manifestando, va a venir por ese lado o no por otro. Hay que ver después cómo da el sistema DONT, ¿no? Pero este escenario plantea casi que 3-3-3. Este escenario sí, está dando la idea. Porque la diferencia es tan chiquita que no sé si daría, no sé, según el sistema DONT, cómo daría para que se lleve 1-4 y otro 2. Sí, no. Y en el medio 1-3. Tiene que haber más diferencia. Me da esa impresión. Porque si están alrededor de los 25 puntos, necesitas un 8%, un 9% para llevarte uno más. Uno más, con lo cual tiene que haber... No parece estar en esa diferencia, por lo menos por ahora. A priori no parece que vaya a haber esa diferencia, que ninguno pueda lograr esa diferencia sobre el resto. Bueno, por lo tanto se daría 3-3-3. 3-3-3. En principio. En principio parecería que pueda llegar a ser esa la repartición. Bueno, muy bien. Por último, una especie de conclusión de lo que ha sido esta campaña en términos generales. Hablábamos antes de estar al aire que Argentina está pasando casi por una montaña rusa, ¿no? Va todo el tiempo, cada vez con periodos más cortos, explotan cosas, se espiralizan, y uno vive, por lo menos los que están más informados o más politizados, o este círculo rojo de la política, estamos viviendo con una ansiedad, parece que todo es vida o muerte, ¿no es cierto? Sí, hay una cantidad de acontecimientos de relevancia, sobre todo para los que estamos muy informados y involucrados en esto y nos interesa y nos gusta, que todos los días aparece algo nuevo, algo que nos hace pensar, analizar, ver si impacta en la sociedad. Y después es verdad que, por el otro lado, la sociedad, muchas de estas cosas les pasan... Las deja pasar. Por el costado, por encima, tiene otras preocupaciones, otras urgencias, otras prioridades. Y después, esto que veíamos, cómo ha mutado la forma de informarse, de enterarse, de llegar a la información, que tiene que ver mucho más con redes sociales que generan burbujas y no lugares de debate, sino más bien lugares de consenso, donde posiblemente haya muchos viendo una versión de lo que sucedió. La que te gusta a vos. Que es la que le gusta, y muchos otros viendo la otra versión de lo que sucedió, que es la que le gusta, y sin muchos puntos de encuentro. De encuentro constructivo, llamémosle. Claro. De encuentro constructivo con menos lugares. Guillermo, me quedaba una pregunta que tenía que ver justamente con esto, ¿no? La Provincias Unidas, en el caso de Santa Fe, porque tiene un electorado que en alguna parte se comparte con el del gobierno nacional, porque los dos se muestran anti-kirchneristas. ¿Creció a partir de los errores del gobierno nacional?
Crece a partir de errores del gobierno nacional. ¿O no? ¿O ahí fue y...? No, crece a partir de errores del gobierno nacional. Como decís vos, comparten cierto electorado, votante de La Libertad Avanza, que por ahí se ven un poco desencantados, vemos que migran hacia este espacio, y también por aciertos propios que tienen que tienen que ver con un armado que hizo el gobernador de sostener a todos los espacios políticos que integraron el gobierno y otros que no lo integraron dentro del gobierno, en la gestión, cerca, conformando esto que es Unidos en Santa Fe, Provincia Unida en términos nacionales, y que le permite hoy un logro que no se da desde el 2013, que es competir de igual a igual en una elección nacional. Claro, y aparte, viste que venía fracasando la ancha avenida del medio, como le llamaban algunos, venía fracasando cada vez por la grieta que era tan fuerte, y acá parece que se abre una avenida en el medio y están estos tercios. Exactamente, el 2013 que compitió Wiener, que hizo una muy buena elección, pudo romper la polarización nacional con un armado provincial, porque después los sellos van y vienen, están en un lugar o en otro. Y después de todos esos años, esta es la siguiente elección que se logra romper esa polarización nacional y competir y ubicarse y disputar esto que decís vos, de una avenida del medio. Por eso también veíamos que era la opción que a priori tenía un techo más alto, pero después en la intención de voto se acota desde los dos lados, pero no por eso deja de ser competitivo y estar en una instancia que no se daba en la provincia de Santa Fe hace mucho tiempo. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Ya cuando volvamos a conversar vamos a tener el resultado puesto, sacaremos conclusiones en todo caso. Seguro. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, siempre un placer venir acá y sin duda que después los analizaremos con el diario del lunes. Dale, cómo no, el placer es nuestro. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos, espero que les haya servido esto que conversábamos con Guillermo. Nos volvemos a ver la semana que viene. Chao.